Bienvenido, bienvenida a este segundo encuentro, esta segunda grabación, programa, como le quieras llamar. Si no viste el primer encuentro, la idea de estas grabaciones es comenzar a hablar, comenzar a contar un poco mis reflexiones de todo lo que voy viviendo en el día a día, de mis desafíos, tratando de que salga lo más natural posible, porque como podrás ver ahora, hay un avión pasando y mi idea es no volver a grabar esto, porque quiero que salga de mi esencia, quiero que salga lo más natural posible. Así que, esperando que se termine el ruido del avión, vamos a continuar. Y un poco la idea, como digo, es poder empezar a contar mis análisis, poder empezar a contar un poco lo que siento, un poco lo que vivo, lo que pienso y lo que decido, para de alguna manera pararme entre la espada y la pared, entre quienes serían ustedes, quienes juzgan, y mi ego, que trata de mantenerse fiel a su palabra para sostener esa imagen. Entonces, utilizando a mi favor ese ego, comienzo a grabar estos videos. El día de hoy quiero hablar un poco sobre la manifestación, sobre visualizar, sobre esto que parece quizás tan... no sé cómo decirlo. Yo al principio, cuando escuchaba a alguien que hablaba sobre manifestación, sobre visualizar, pensaba que eran cosas de locos. Pensaba que era algo que quienes, no sé, como personas muy religiosas, personas de mucha fe, que no tenían por ahí tanta esperanza o no tomaban responsabilidad en sí mismos para generar realidad. Y por eso los veía como un poco locos, ¿no? Yo siempre dije que siempre todos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Simplemente hay que desafiar aquellas adversidades, quizás nuestras creencias limitantes y todas las adversidades tanto internas como externas para poder lograrlo. Pero hubo un momento en que empecé a entender de qué se trata esto de manifestar, empecé a entender de qué se trata visualizar. Y empecé a visualizar y manifestar bastante en mi vida. De hecho, el lugar en donde estoy parado ahora mismo, lo manifesté. Estuve, si se quiere decir, en pocos pasos. Comencé a sentir cómo se sentía, empecé a vivir cómo se sentía estar en un lugar como este antes de haberlo encontrado siquiera. Y de a poco se fue dando, me encontré con la parte externa, con la parte material, y se fueron dando las cosas para que hoy esté hablando desde este lugar en donde estoy viviendo al frente del lago, alrededor de la naturaleza, muy cerca de la ciudad, como era lo que buscaba, en una casa con habitaciones suficientes para poder recibir a mi equipo y a mis familiares y a mi gente querida. Todo eso fue, creo yo, gracias a la manifestación y a obviamente mucho trabajo previo también para lograr eso. Quiero empezar a hablar un poco, introduciendo sobre la manifestación y visualizar, pensando un poco en lo que buscamos, ¿no? Cuando uno quiere visualizar o quiere alcanzar ciertas cuestiones a nivel externo. Si yo quiero alcanzar esta casa, en realidad yo no quiero la casa, yo no quiero el lugar, yo no quiero sentarme acá. Yo lo que estoy buscando es la emoción que eso me genera, la paz que eso me trae, el amor que comparto al recibir gente en mi casa, la tranquilidad y el disfrute que puedo llegar a tener por todas las experiencias que este lugar me permite vivir. Entonces, en definitiva, no es la casa, es la emoción que con ella puedo lograr vivir. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Uno siempre pretende buscar más dinero, pero en realidad es qué hacemos con ese dinero y qué emoción me trae eso que hicimos con el dinero. Al fin y al cabo, lo que buscamos es siempre una emoción. Y acá entra un poco el término de la visualización, de la manifestación, o como le quieras llamar. Visualizar empieza por ahí. Empieza por empezar a detectar cuál es la emoción que quisieras vivir, qué es eso que se siente vivir como quisieras vivir, y traerlo al presente. Empezar a tener esa emoción incluso antes de que la afuera me ayude a tener esa emoción. Antes de que la afuera me confirme quién soy o que la afuera me muestre cuán abundante puedo ser. Entonces, si yo me pongo a pensar qué son las emociones, son más que
vibraciones, más que energía. No sé si les pasó alguna vez, pero cuando saben que se viene algo lindo, que van a pasar un buen fin de semana, que se van de viaje dentro de muy poquito, que, no sé, imagínense una situación hipotética que les dicen que la semana que viene les depositan $100.000 porque salieron sorteados en la lotería un bono nacional que les dé el Estado. No lo sé. Yo les aseguro que aún todavía sin tener ese bono, aún sin cobrarlo, ustedes ya pueden empezar a sentir esa emoción que evoca tener ese dinero en la cuenta del banco, por ejemplo. Y esa emoción, esa vibración, ese nivel de energía, vamos a ponerlo en términos por ahí más comunes, ese nivel de energía que uno tiene cuando ya empieza a vivir la emoción, también produce un montón de resultados alrededor nuestro, de hecho sin tener ese dinero en el banco. No sé si les pasa esto de que cuando ustedes se sienten con una energía mucho más positiva, automáticamente todo lo que sucede en el externo también tiende a ser mucho más positivo. En definitiva, los problemas no son problemas, tienden a ser situaciones que uno puede transitar con más normalidad, con más tranquilidad, con otra visión. Uno aborda quizás situaciones cotidianas con mucho más alegría, de hecho, y es un poco eso. Si yo me pongo a pensar, entonces, volviendo para atrás, entonces salgo a definir cuál es la emoción antes de lo que quisiera lograr en lo externo, materialmente hablando, o de una forma más específica. Porque quizás esa emoción me la termina dando algo que no era lo que me imaginaba, o quizás es algo muy parecido. Si yo voy a encasillarme en que únicamente es eso lo que me da la emoción, es probable que primero, que sea mucho más difícil que llegue, y segundo, que cuando llegue no voy a haber disfrutado el camino. No, es más difícil poder disfrutar todo lo que se vive hasta llegar a ese resultado si no logro atraer la emoción al presente y empezar a vivir desde ahora, desde este lugar, hasta que logro ese objetivo. Entonces, bueno, genial. Para yo empezar a visualizar y materializar, porque en definitiva con esas energías empiezan a suceder un montón de cosas en el afuera, contagio la energía a las personas que me rodean, yo mismo me siento más confiado, con esa vibración salgo con más confianza y con más certidumbre a hacer todo lo que hace falta hacer para lograr ese objetivo, porque en definitiva es lo que va a suceder. La cuenta, ese dinero va a entrar al banco. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero pará, o sea, yo no tengo la certidumbre todavía al 100% de que eso vaya a suceder. ¿Qué me lo asegura? Y ahí yo les podría decir que no suceda también es probable. Que eso que uno desea realmente no pase, también es probable. Las posibilidades existen y están y muchas veces no las podemos controlar, salvo que comencemos a decidir por uno u otro camino. Cuando yo decido que quiero alcanzar ciertas cosas, que yo quiero empezar a vivir y ya me decidí empezar a sentirme en una casa como esta, yo a esa casa la atraigo por una cuestión de que mis vibraciones y mi energía toma decisiones de modo inconsciente para conseguir esto. Hay algo que se llama sistema de activación reticular. No sé si les pasa que cuando la más típica es me quiero comprar un auto, conozco cuál es el modelo de mi auto y automáticamente lo empiezo a ver en todos los lugares que salgo a la calle. Eso es sistema de activación reticular. Mi inconsciente busca automáticamente lo que deseo, lo que yo necesito, cuál es mi estándar, hacia ahí apunta y ve únicamente, le es más fácil detectar todo aquello que está buscando. Con esto pasa lo mismo. Si yo decido hacia una dirección, aceptando que existen las otras posibilidades también, pero decidiendo ir por ese camino con esa certidumbre de que eso es lo que va a suceder y que busco la emoción, no la parte externa. No busco la casa, busco la emoción que me evoca la casa. De esa manera, no me voy a atar a los resultados externos, sino que lo que voy a estar buscando constantemente va a ser la parte interna. Y de nuevo, yo creo que acá
empieza el trabajo fino, porque esto es algo que pensaba y que empecé a practicar, que es, bueno, si mi resultado o mi proyecto es muy a largo plazo, si yo siento de que esto se va a conseguir, perfecto, pero es de acá a 5 años, ¿cómo hago para no caerme en el tiempo? ¿Cómo hago para no desilusionarme, no desmotivarme? En definitiva, seguir mantener esta energía, este nivel de vibraciones, hasta que se consigue ese resultado y más aún. Y yo ahí empecé a pensar, bueno, pero no hace falta llegar a ese nivel todavía. Si bien hay que traerlo y hay que evocarlo, hay que mantenerlo presente, creo que hay que hacer, principalmente para quienes nunca manifestaron, está bueno comenzar a hacer cierta práctica de manifestación. Comenzar con lo más tranqui, comenzar con cosas quizás más sencillas. No lo sé, si sos de las personas que salen a correr, como yo, y empezás a darte cuenta que en cierta distancia llegás. O sea, salís a correr 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros, y sabes que llegás, que vos, tu cuerpo y tu aire llegan a correr 6 kilómetros. Al día siguiente te propones correr 6 kilómetros, pero cuando estás llegando al final, tu cabeza te empieza a decir, estás cansado, te duelen las piernas, te falta el aire, y vos de a poquito vas como empezando a negociar, ¿no? Que, bueno, puedo frenar un poquito antes, que podría caminar un poquito ahora y después sigo. Y en esa negociación, si uno en realidad generar este trabajo de manifestación, sabiendo de que, che, voy a llegar, ya he llegado un montón de veces, por más de que mi cabeza me esté diciendo que esté cansado, si yo sigo corriendo un poquito más y me empujo, voy a llegar. O sea, esto ya lo logré. Cuando vos lográs hacer eso, cuando empezás a trabajar con certidumbre de que llegás, suceden dos cosas. Por un lado, podés empezar a escuchar tu ego, podés empezar a escuchar lo que está diciendo tu cabeza y empezar a separarte de ese ego, darte cuenta de que no sos vos y te deja de afectar con el tiempo, te deja de afectar casi totalmente. Y en segundo lugar, cuando uno ya sabe que va a llegar, cuando uno corre, en este caso con esa certidumbre, empieza a disfrutar mucho más el camino que va transitando hasta llegar hasta el último kilómetro. Empezás a observar la naturaleza, empezás a sentir tu cuerpo. El dolor de tus piernas ya no es tan doloroso y quizás pasa a ser placentero. Entonces, es muy loco cómo podemos darle un giro a la cabeza simplemente cambiando nuestras energías. Cuando nosotros cambiamos nuestras energías, automáticamente nuestras emociones cambian y nuestros pensamientos también, y por lo tanto comenzamos a tomar decisiones distintas y obtenemos resultados distintos. Todo por haber empezado a manifestar. Entonces, para cerrar esto, agarremos los objetivos grandes, los desglosemos, los desmenucemos en objetivos más pequeños y comencemos a visualizar, a manifestar a través de las emociones que cada uno de esos objetivos pequeños van produciendo, teniendo en cuenta también el objetivo superior, teniendo en cuenta a dónde me está llevando todo lo que estoy haciendo en el día a día. Espero que esto te haya servido, espero que puedas ver todo lo que son tus objetivos de una manera distinta, quizás no ver la manifestación como algo tan abstracto o tan de personas iluminadas, porque en definitiva no es más que un nivel de energía, un nivel de vibración, en donde uno va cambiando la mente, se va sintiendo distinto y por lo tanto con ese sentir hacemos cosas distintas. Así que para practicarlo, sin dudas, más allá de la teoría, siempre digo que para poder generar ese cambio, no solamente hay que entender la teoría, sino también ser coherente y llevarlo a la práctica. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.